Candace Owens acaba de decir lo que millones temían susurrar. La historia de Meghan Markle no tiene sentido. Ella afirma que la duquesa de Sussex ha dicho mentiras tan audaces, tan cuidadosamente envueltas en el brillo real, que una vez expuestas podrían cambiar todo lo que la gente creía saber. Pero aquí está la parte que hace esto diferente. Por primera vez, no solo escuchamos opiniones, estamos escuchando a alguien desde adentro. Una fuente interna del hospital que estuvo allí, que sabe cómo funcionan realmente las cosas detrás de esas puertas cerradas. Los detalles que han revelado no son del tipo que encontrarás en revistas de moda o entrevistas preparadas. Son crudos, sin filtros y directos. El tipo de verdades que solo salen a la luz cuando se apagan las luces y los micrófonos se van. Esta es la historia que nadie debía escuchar. Una historia que mezcla los explosivos hallazgos de Candace Owens con relatos de primera mano desde el interior del Hospital Portland. Si lo que están a punto de escuchar es cierto, no solo daña la narrativa de Meghan, la destroza por completo. Así que prepárense porque el cuento de hadas del nacimiento de Archie está a punto de chocar con la realidad de formas que los harán cuestionarlo todo. Las memorias de Harry Spare dejaron a los lectores con una frase inolvidable. Meghan tuvo 2 epidurales, dio a luz en el Hospital Portland y estaban de vuelta en Frogmore Cottage en menos de 2 horas. Hagamos una pausa aquí. 2 epidurales, 2 horas, en casa. Para cualquiera que tenga un conocimiento básico sobre el parto, esas palabras suenan como piezas de un puzzle de 3 cajas diferentes. Casi se puede escuchar el chirrido del disco, porque el trayecto desde el Hospital Portland en Londres hasta Frogmore Cottage es de aproximadamente 1 hora, a veces más dependiendo del tráfico, lo que significa que si el relato de Harry se toma literalmente, Meghan habría tenido que dar a luz, recuperarse, empacar e irse a los 60 minutos del parto. Todo esto después de recibir no una, sino 2 epidurales, un procedimiento médico que requiere monitoreo, observación y tiempo. Y esa no es la única parte que llama la atención. La misma Meghan ha dado 3 razones diferentes de por qué no se notificó a la prensa sobre el parto de Archie. Dijo que no querían bloquear una entrada de emergencia. Dijo que la prensa era racista y no merecía una foto. Y también ha afirmado que sí notificaron a la prensa y nadie fue. 3 versiones de un mismo evento y ninguna coincide perfectamente con la otra. Ahora agreguemos otro nivel. El protocolo real dicta que la reina debe ser notificada en el momento en que un miembro de la realeza entra en labor de parto. Según la discusión que analizamos hoy, eso no sucedió, lo que significa que si Meghan realmente estuvo en Portland y realmente dio a luz bajo protección real, sus propios oficiales de seguridad habrían roto siglos de protocolo establecido. Desde el primer respiro de la historia de Archie, estamos ante una red de contradicciones y apenas estamos en la línea de salida. Antes de profundizar, miremos el Hospital Portland. No es la típica sala del NHS, Servicio de Salud Pública, con una sala de emergencias llena. Portland es privado, exclusivo y diseñado para consentir. Pero aquí está la parte importante. No tiene departamento de emergencias público, ninguno. Lo que Portland sí tiene son unidades altamente especializadas, una unidad de cuidados intensivos neonatales para bebés prematuros o frágiles y una unidad avanzada de cuidados críticos maternos para madres con condiciones de alto riesgo. Pero cualquier cosa que caiga fuera de esas competencias, Portland no te retiene, te transfiere. Si la situación se complica, llaman a los verdaderos expertos en otro hospital. Es fundamental entender esto porque significa que la imagen de Portland, candelabros, flores y suites de lujo, solo cuenta la mitad de la historia. Sí, es glamoroso, pero tampoco está construido para manejar crisis mayores a partir de cierto punto. Así que cuando escuchamos sobre 2 epidurales, manejo de dolor de emergencia y un cronograma tan corto que apenas deja que la tinta se seque en los papeles, la duda crece. ¿Pudo la estructura de Portland haber soportado este escenario tal como se describió? ¿O nos están vendiendo una versión spa de una historia que debería estar basada en las crudas realidades médicas de un parto? Ahora viene uno de los detalles más extraños de todos, las llamadas 2 epidurales. Si alguna vez has hablado con un doctor o una partera, sabes que una epidural no es como un Advil que te tomas 2 veces. Es un procedimiento. Se inserta un pequeño tubo llamado catéter en la columna. Una vez colocado, los doctores pueden ajustar la dosis según sea necesario, más fuerte, más ligera, continua o refuerzos. Pero es un solo catéter, un solo sistema. Por eso, cuando Harry afirma que Meghan tuvo 2 epidurales, los profesionales médicos levantan una ceja y luego la otra, porque así no es como funciona. Para que lo de las 2 epidurales fuera exacto, un doctor habría tenido que quitar el catéter y empezar de nuevo, algo que casi nunca se hace a mitad del parto a menos que haya un problema. Es como decir que alguien instaló 2 volantes en el mismo coche solo para que siguiera andando. No tiene sentido. Y luego está la anécdota del gas de la risa. Harry recuerda haber inhalado todo el óxido nitroso que era para Meghan, pero piénsenlo.
Ese gas es reservado para el paciente y siempre bajo la supervisión de una enfermera. Los hospitales no dejan los botes por ahí como si fueran recuerdos de fiesta. Así que o la memoria de Harry fue exagerada para dar risa, o las políticas hospitalarias que conocemos fueron ignoradas de la manera más bizarra. Hablemos del tiempo, lo único que todo parto exige. La versión de Harry pinta una imagen de velocidad. Bebé nacido, maletas listas, en casa en 2 horas. Pero cualquiera que haya salido de una maternidad sabe que el parto no es un autoservicio. Incluso con el parto vaginal más fluido y sin complicaciones, las madres generalmente son monitoreadas por 1 o 2 días completos. Agreguen una epidural y el reloj se extiende más. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que recuperarse de la anestesia y los doctores deben asegurar que no haya complicaciones, cambios en la presión arterial, problemas de movilidad o sangrado inesperado. Ahora imaginen una cesárea. Eso es cirugía. Estamos hablando de incisiones, puntos y riesgos de infección. El alta estándar, 3 a 4 días mínimo. Cualquier cosa menos y estás jugando a la ruleta con la recuperación de una madre. Así que cuando escuchamos 2 epidurales, 2 horas, a casa, choca directamente con lo que los profesionales médicos llaman un tiempo de alta imposible. No sales rodando de una cirugía como si estuvieras saliendo de una cena. Y si la preeclampsia posparto, de la cual hablaremos pronto, estaba siquiera en el radar, entonces irse a casa no era solo improbable, era peligroso. Esto no es ser quisquilloso, se trata de seguridad médica. Porque el parto no se trata solo de que el bebé llegue, se trata de lo que sucede en esas horas cruciales después. Aquí es donde las cosas se ponen aún más raras. Según Harry, la habitación estaba preparada como un retiro de bienestar. Una pelota de parto, una tina, velas encendidas, una versión de noche de spa soñada de la labor de parto. Pero Meghan estaba en sus últimos años de los 30 cuando nació Archie, lo que la convierte en lo que los doctores llaman un embarazo geriátrico. Suena duro, pero es el término clínico para embarazos de mayores de 35 años. Y aquí está el detalle. Los embarazos geriátricos suelen manejarse con más precaución, no con menos. Los consultores y doctores tienden a presionar por un monitoreo más estricto, menos riesgos y un plan claro de intervenciones. Así que la imagen no encaja. Normalmente no ves a doctores animando a madres de alto riesgo a optar por partos en agua, pelotas saltarinas y serenidad a la luz de la vela. Esas cosas podrían servir para una mamá primeriza de bajo riesgo de 20 años, pero no para alguien que, médicamente hablando, necesitaba supervisión constante. Es como escuchar que una bóveda de alta seguridad se dejó abierta porque a los guardias les pareció que se veía más bonita así. Los detalles parecen actuados, hechos para pintar una imagen de comodidad y control en lugar de una basada en la realidad médica. Y si Meghan realmente enfrentó condiciones como preeclampsia o complicaciones después del parto, la idea de las velas aromáticas se vuelve menos encantadora y más alarmante. Ahora llegamos al centro de la tormenta, la preeclampsia. Es una palabra que suena clínica, pero para las madres es aterradora. La preeclampsia es la presión arterial alta que ataca durante o después del embarazo. No se trata solo de números en una tabla. Puede causar convulsiones, derrames cerebrales, falla órganos y la única cura verdadera, que nazca el bebé y luego ser monitoreada incansablemente para asegurar que la condición no empeore. Nuestra fuente del hospital, que dio a luz en Portland años antes que Meghan, describió su propia pesadilla con preeclampsia posparto. Su presión arterial se disparó a 230/130. Para mantenerla viva, los doctores le dieron sulfato de magnesio, un tratamiento brutal que quema en las venas y te deja sintiéndote agotada, pero es la única línea de defensa contra las convulsiones. En su caso, escaló a síndrome de ELP, una complicación severa que ataca el hígado y las células sanguíneas. No la mandaron a casa, no andaba caminando radiante con velas y comida para llevar. Estaba bajo vigilancia constante, monitores, sueros, especialistas revisando sus signos vitales hora tras hora. Por eso, cuando el libro de Harry sugiere tan a la ligera que Meghan tuvo un parto rápido, recibió 2 epidurales y luego se fue a casa en tiempo récord, suena vacío frente a la realidad vivida de alguien que luchó contra la misma condición que se dice que Meghan enfrentó. Aquí es donde toda la historia pasa de ser curiosa a ser escalofriante, porque la preeclampsia no es una condición para una sesión de fotos, no se detiene por las relaciones públicas. Si Meghan realmente la tuvo, los protocolos en Portland habrían entrado en acción como un reloj. Nada de altas en 2 horas, nada de cronogramas de cuento de hadas, solo una madre luchando por su estabilidad bajo llave médica. Aquí es donde el cuento de hadas real choca con el reloj. Según Harry, Meghan estaba de vuelta en Frogmore Cottage solo horas después de dar a luz a Archie. Pero esto es lo que también muestra el cronograma. A las pocas semanas del nacimiento, la pareja andaba viajando a Ibiza con Elton John, a París, a Italia, a Nueva York para ver a Serena Williams e incluso a Toronto. Piensen en eso, viaje tras viaje, vuelos largos,
noches tarde, apariciones públicas. Sin embargo, la recuperación posparto, especialmente si hubo preeclampsia, requiere exactamente lo contrario: descanso, supervisión médica, monitoreo de presión arterial y tiempo. A eso se suma el alegre anuncio de Harry a la prensa de que Meghan y Archie ya estaban en casa el mismo día. Esa declaración pesa como una piedra contra todo lo que sabemos sobre cómo funciona la preeclampsia postparto. Como explicó nuestra fuente interna, no se puede tratar en casa. No puedes improvisar con números de presión arterial que pueden subir sin previo aviso. ¿Y qué hay de las señales? La preeclampsia a menudo se revela a través de la hinchazón en las manos, los pies y la cara. Según la discusión, Meghan no apareció con esos rasgos, excepto por un ligero toque de hinchazón en sus mejillas. No es concluyente, pero agrega otra pieza al rompecabezas que simplemente no encaja. La tensión aquí es simple, pero poderosa. La historia de la recuperación de Meghan se mueve como un video promocional de relaciones públicas muy pulido, mientras que la realidad médica suena como una historia de supervivencia. Esos dos mundos no pueden ser ciertos al mismo tiempo. A veces son los pequeños detalles los que desmoronan una historia. Harry dijo que salió del hospital para comprar pollo en Nando's a las 2 de la mañana, pero Portland es un hospital con chefs privados las 24 horas a disposición. Medidas a medianoche, sin problema. Charolas calientes, té de la tarde, pedidos personalizados son parte del paquete. Y Nando's en sí, la cadena cierra alrededor de las 11 p.m. Entonces, ¿de dónde salió exactamente ese pollo? Luego está el llamado elevador secreto. Harry lo describió como un pasaje oculto para salir de Portland, casi como una puerta trasera real, pero nuestra fuente del hospital que dio a luz allí dice tajantemente: no hay ningún elevador secreto. Ella recuerda que la llevaron en silla de ruedas por los pasillos normales como a cualquier otra persona, y cuando el presentador de la discusión llamó directamente a Portland para preguntar, el personal confirmó lo mismo: no hay elevador secreto. Estos pueden parecer inconsistencias menores, una comida nocturna, una salida oculta, pero en una historia que ya está llena de huecos de tiempo e imposibilidades médicas, actúan como grietas diminutas en un vidrio. Cada pequeña fractura se extiende hasta que todo el panel comienza a romperse. Como si los cronogramas, protocolos e historias hospitalarias no fueran suficientes, hay otras disputas en el aire. Una involucra a la misma doctora que se dice que trajo a Archie al mundo. Los informes decían que era la doctora Penelope Law, pero otro médico negó más tarde que ella hubiera estado involucrada en absoluto. Un periódico supuestamente no pudo verificarlo, mientras que otro indagó más y corrigió la información. Esa no es una discrepancia pequeña. Si se le dijo al público que una doctora atendió el parto real cuando en realidad no fue así, ¿qué más se informó mal? Luego está la historia del aborto espontáneo. Harry describió haber enterrado restos fetales en casa después del aborto de Meghan, pero según la discusión, la ley de California trata esos restos de manera diferente si el embarazo era de menos de 20 semanas, lo que significa que su historia no se alinea con los procedimientos médicos de manejo. A esto se suma el extraño detalle de la versión de Abigail Spencer sobre los hechos, que chocó con el propio relato de Harry. Es como ver a dos actores leer guiones diferentes para el mismo papel. Estos no son solo recuerdos borrosos, son fracturas en el registro oficial, del tipo que siguen resurgiendo sin importar cuánto intenten ocultarlas. Y así terminamos donde empezamos, mirando contradicciones demasiado grandes para ignorar. Si Meghan realmente tuvo 2 epidurales, ¿por qué el proceso médico no coincide? Si enfrentó preeclampsia, ¿por qué el cronograma ignora el monitoreo que ésta exige? Si se suponía que la reina debía ser notificada, ¿por qué no fue así? Y si Portland era un lugar de lujo, pero con capacidad limitada para crisis, ¿cómo encaja con la historia de un parto que suena más planeado que clínico? Los detalles tipo spa, el pollo de medianoche, el elevador secreto, el alta rápida, cada uno agrega una capa a un cuento de hadas que parece escrito para un libro de cuentos, no para un expediente médico. Candace Owens lo ha señalado como mentiras. Nuestra fuente del hospital ha compartido su cruda verdad médica, y mientras más profundo cavamos, más explosivo se vuelve, porque esto no es solo sobre el nacimiento de Archie. Se trata de la confianza, de lo que se dice, de lo que se oculta y de lo que significa cuando la más privada de las historias, la llegada de un hijo, se convierte en una actuación pública. Al final del día, nos quedamos con la única verdad que nadie puede negar. Algo en esta historia no cuadra, y cuando las grietas son así de anchas, todo el cuento de hadas comienza a desmoronarse.